muchas gracias. Y de todas formas, el que no puede estar en el vivo, mi idea es esto guardarlo y subirlo a YouTube. Así que, y después por mail les voy a compartir el enlace para que lo puedan ver en diferido. Y sí, también va a quedar acá en la página, de todas formas, anclado. Así que, bueno, voy a ir empezando dando una introducción, así damos tiempo a la gente que se está uniendo. La idea es que el vivo, lo que permite Instagram, es máximo 1 hora, así que no se va a extender más que eso, incluso puede ser menos, depende con qué rapidez vaya hablando y si alguna tiene alguna pregunta me la puede ir dejando. Pero bueno, primero gracias a todos por estar, por haberse anotado. Me sorprendió mucho a mí, yo nunca pensé que iba a haber 250 inscriptos, en realidad es un poquito más, pero bueno, la verdad es que me sorprendió. Si alguna quiere contar de dónde se conecta, ahí una de las chicas dijo que es Dai, que es de Córdoba. Si hay alguna que quiera comentar de dónde es, más que bueno que se conecten y que me digan de dónde se están conectando. Pero cuando uno inicia un curso, siempre yo les propongo a los que participan, ya sea en la Bahía Blanca, bien, yo siempre les propongo la mente de principiante, la mente de el salir del ya lo sé a esto, porque tal vez vamos a hablar de temas que muchos están en esto y también hay muchos que no. Entonces la idea es hacer como una introducción. Los temas van a dar hola a los que se van conectando. La idea es dar en esta semana gratuita, hoy vamos a hablar de qué es la bio, después vamos a hablar en los próximos encuentros de las emociones de cada síntoma e incluso cómo abordarlos en los próximos encuentros. Pero hoy vamos a empezar como de lo básico, entonces esto que les propongo, esta mente de principiante, ¿no? De salir del ya lo sé. Generalmente cuando voy a los cursos o cuando hago los cursos siempre hablo que hay como 3 personalidades, ¿no? Cuando uno habla, sobre todo de la bio, que incluso a mí cuando yo al principio, siendo médica, me hablaban de las emociones, yo decía, ay, no, es blanco o negro lo que se toca. Y después la vuelta de la vida me llevó a estar acá, justo dando un curso de biodecodificación. Pero bueno, yo siempre digo que hay como 3 espectadores o 3 personas que van a un curso. Está el que va como muy expectante, que no participa, que no confía, que dice, critico, pero no me termina de convencer. Después está el otro que es más escéptico, que también es casi como el expectante, pero no cree nada. Viene como para ver qué es esto de la bio, y después está el otro que como que viene más receptivo, con ganas de escuchar, con ganas de participar. Y una vez un profesor mío, un mentor mío me dijo, no me creas, probalo. Bueno, y yo acá estoy con la misma finalidad con ustedes. O sea, no me crean todo lo que voy a ir diciendo, sino que pásenlo por el cuerpo y pruébenlo ustedes. Si les funciona, sigan este camino, y si no, fue. Pero no, dense la oportunidad de ver qué es esto de la biodecodificación, ¿sí? ¿Algunos ya saben lo que es la bio? ¿Ya hicieron bio o algo? ¿Me cuentan? A ver. Mira, muchos de acá de Argentina, muy bien, de Mendoza, bien, de General Arenales, de Bahía Blanca. Bueno, ¿algunos saben qué es la bio? Sí, yo soy biodecodificadora. Bien, acá una colega, genial. No hice, pero me interesa. Bien, bien. No conozco. Bueno. Para sanar una patología. A ver, sí y no. Ojo, yo la bio la uso, es para sanar una patología, sanar emociones. Vamos a ir ahondando en eso. Uno puede sanar hasta
hasta, no sé cómo explicarlo, como emociones que hayan quedado ancladas en el clan, valga la redundancia, ¿sí? No necesariamente siempre una patología, no escuché pero no sé bien de qué se trata. Bien. Bien. Bueno, se van ahí uniendo gente. Bueno, como les decía, bueno, la bio, algunos son biodecodificadores, sanar patrones, memorias heredadas, excelente, ¿sí? La bio es un camino de descubrimiento. Yo a partir de la bio descubro mucho. Incluso tengo colegas, esto es una anécdota mía personal, tengo colegas, yo soy médica, pero que son psicólogos y demás, y a veces me hacen ver laboratorios de, pues, che, mirá, me dijo a ver si, no sé por qué se confunden a los psicólogos con médicos, si le podía ver un laboratorio, vos lo podés ver, qué opinión. Para mí mucho así no me gusta, pero lo miré así una vez de reojo a una colega, y le digo, che, fíjate que esta persona debe estar pasando un proceso de sentirse como de indefensión, que se siente como que está como en lucha permanente pero que no tenga herramientas. Todo esto mirando un laboratorio. Y mi amiga que es psicóloga, que era la psicóloga, me dice, Cecilia, me lo redescribiste al paciente. Y solamente vi un laboratorio. Entonces, imagínense las cosas que yo en una consulta médica, donde si bien yo soy ortomolecular y médica funcional y veo un montón de parámetros de laboratorio y muy bioquímico todo, como también le doy una impronta a la emoción y también sanamos mucho desde la emoción con mis pacientes. Vemos el tema del estrés, de las emociones retenidas, qué pasó en la infancia y cómo eso puede estar impactando en la salud actual. Muchos médicos no le damos importancia y me pongo damos porque recién yo, hará 5 años, 6, a partir de mi historia personal, donde yo tuve un melanoma, empiezo a indagar toda esta parte para empezar a sanar y descubro un mundo que no me lo esperaba, que me sorprendió, que me cacheteó, digamos. Y la idea de esta semana gratuita es justamente difundir un poco la biodecodificación y que tomemos conciencia del impacto que tienen las emociones en nuestra salud. Mi papá es médico y siempre que había un problema así de nervios o de estrés, siempre decía, es psicosomático. ¿Y pero qué es eso psicosomático? Bueno, son estas emociones que uno no termina de expresarlas y que afectan en nuestra salud. ¿Por qué afectan en nuestra salud? Bueno, yo ya me estoy yendo por las redes y eso que hice el apunte. Bueno, afectan en nuestra salud porque en todo lo que es nuestro cerebro primitivo, donde está la hipófisis, el hipotálamo, que también es donde se procesan las emociones, ahí están como si bien nuestro cerebro más primitivo, también ahí es donde se generan todas vendría a ser como nuestros jefes en cuanto al sistema endocrino, a la liberación de hormonas, a la liberación de neurotransmisores. Entonces, eso, cuando uno está nervioso o está estresado o tiene una emoción retenida, va a afectar en todo lo que es el eje hipotalámico hipofisiario y va a generar una respuesta hormonal endocrina, además de los neurotransmisores que también se van a generar, y eso va a generar una respuesta en nuestras células. Y depende de la emoción, generalmente va a afectar un órgano u otro. También es verdad que hay que usar la lógica biológica. Yo estudié biodecodificación con la doctora Nadia Giraudio, que es de acá de Argentina, para los que no la conocen, y ella hablaba mucho de que la biodecodificación hay que usar la lógica biológica y que no es algo tan estricto ni tan 2 más 2, 4, sino que hay que indagar y hablar mucho con el paciente. Por eso las consultas conmigo a veces pueden ser de 1 hora, hora y media, porque cuando hacemos la parte funcional, la parte de laboratorio, la parte de bioquímica, después le dejo una parte, como les conté, a la parte de bio, de ver en qué contexto está el paciente, cómo se siente, cómo fue su vida, a qué estuvo expuesto, porque va a tener una injerencia en la salud actual. Bueno, volviendo al resumen que yo me había preparado, porque si no me voy por las ramas,
La bio, para que sepan, la bio es una herramienta que se basa en disminuir la carga emocional, como ya estuve anticipando, asociada a un recuerdo estresante, a una situación que se vivió y que va a impactar en los síntomas que tenemos hoy presentes. Generalmente vamos a tener síntomas desencadenantes y síntomas la situación desencadenante y la situación que fue la reprogramante, la que programó esta emoción. Que si no la resolvemos, y esto está mucho más asociado a lo que es la física cuántica, que si no la resolvemos, esa situación, el universo nos la va a mandar cada X tiempo hasta que la resolvamos, ¿sí? No es un castigo, sino que tenemos que aprender a resolver situaciones. Y hay veces, y me pasó a mí también, que uno las cree que las superó y que ya las tiene como, ya la solucioné, y después la vida o el universo, como lo quieran llamar, te da un cachetazo y decís, no solucioné nada, a volver a empezar. Entonces, ¿cómo podemos esa emoción retenida, que yo les comenté que generalmente sucede en nuestros primeros 10 años de vida, generalmente entre los primeros 5 años, también puede ser en el periodo perigesto o que venga del clan, esa carga emocional, ¿cómo la podemos actualizar? Y generalmente lo que debemos detectar es la creencia. ¿Qué creencia hay de fondo? Y esa creencia la debemos actualizar, ¿sí? Debemos actualizarla porque las creencias son verdades que nos sirven en un periodo de tiempo, pero también es verdad que esa creencia que nos sirvió, qué sé yo, cuando teníamos 10 años, 9 años, no sea no sea la verdad que necesitemos ahora o que lo veamos con otros ojos, porque mucho va en la percepción, ¿sí? Por ejemplo, un caso muy, muy específico que me pasó una vez con un paciente y que es un claro ejemplo de cómo hay que actualizar una creencia. Él tenía una creencia de abandono muy importante porque su madre se iba a trabajar todo el día, era madre soltera, se iba a trabajar y lo llevaba al colegio, después él tenía que volver a su casa y estaba solo. Entonces, él se sentía abandonado por su madre. Pero después pudimos actualizar esa creencia, ese sentimiento de abandono, lo pudimos actualizar y pudimos entender que la madre en realidad lo estaba cuidando porque estaba yendo a trabajar para darle de comer, vestirlo, educación, y que hoy él pudiera ser abogado, ¿sí? Entonces, lo importante de cómo actualizar esa creencia, por ejemplo, de abandono, que no es tan fácil, ojo, no es que, sí, yo entiendo que mi mamá se fue a trabajar para poder darme, no es tan fácil, hay que que eso lo vamos a ver en las próximas clases, creo que la del viernes, hay que actualizar esa creencia, porque esa creencia o esa emoción quedó desfasada en el tiempo y es lo que él percibía siendo chiquito, porque estaba solo en la casa o se tomaba el colectivo solo, ¿sí? Y a otros chicos iba la mamá a buscarlo o el padre y había como una mayor contención y él no. Yo quiero saber si esto se va entendiendo. Denme corazoncitos o pregúntenme o díganme, pues yo a veces me voy mucho por las raíces y bueno, la idea es que ustedes entiendan que esto es para ustedes, no es para mí. Entonces, háganme corazoncitos si van entendiendo. ¿Sí? ¿Van entendiendo? ¿Alguna pregunta, alguna duda antes de seguir avanzando? Bueno, yo sigo avanzando. Ahora bien, dijimos que la bio sí se entiende, bárbaro, gracias. La bio es una herramienta, lo leo para no irme yo por las ramas, Es una herramienta que se basa para disminuir la carga emocional asociada a un recuerdo estresante y desencadenante de los síntomas. Y que eso va a estar relacionado, como dije, con las creencias, ¿sí? Que también puede ser una creencia que hayamos recibido nosotros
por experiencia propia o que haya sido heredada del clan o de nuestros padres, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es una emoción? ¿Sí? Bueno, la emoción es una respuesta química ante un estímulo interno o externo como consecuencia de una interpretación de una situación. Pero ojo acá, porque la situación puede ser real o no. ¿Por qué? Porque muchas veces una situación depende de la interpretación. Y sin ir más lejos, los que tengan hijos y sus hijos se pelean, van a ver que la interpretación de la discusión o de la pelea es diferente para uno que para el otro. Bueno, lo mismo pasa con las situaciones de la vida. O sea, yo tengo pacientes, o el caso que conté recién de este chico que estaba solo, el abogado él interpretó que estaba abandonado, cuando en realidad eso le generaba una sensación de abandono y una emoción de tristeza que le quedó anclado, pero en realidad estaba siendo protegido de una forma diferente, ¿sí? La madre, para protegerlo, iba a trabajar, para poder darle de estudiar, le podría dar de comer, poder darle una casa, darle una casa calentita en invierno, una casa fresca en verano, no sé si se iban de vacaciones, pero lo estaba protegiendo gracias a que iba a trabajar. Bueno, entonces, a veces la percepción puede ser real o no, y eso también lo vi mucho en coaching. Cuando yo estudié coaching, a veces eso se ve muy bien, de que que todo es una interpretación, y cómo vamos a interpretar de una forma u otra va a depender de nuestro sistema de activación reticular. ¿Y qué es el sistema de activación reticular? El sistema de activación reticular, nosotros tenemos la mente consciente, que es el 5%, que tal vez eso ya lo escucharon nombrar varias veces, y el cerebro subconsciente, que es el 95%. Es mucha la información que tenemos, y para nuestra mente consciente es como que no la va a poder procesar. Entonces, la mente subconsciente se vale del sistema de activación reticular, que es como un filtro, como un tamizado que hace de la realidad y deja pasar algunas cosas sí y otras cosas le pone un freno. Ahora bien, ¿de qué va a depender que el sistema de activación reticular deje pasar algunas cosas y otras no? ¿Alguien sabe? ¿Sabe de qué va a depender eso? Hago preguntas para hacerlo más entretenido, porque si no hablo yo sola. Si alguien sabe, yo tomo un poco de té y ustedes me responden. Bueno, el sistema de activación reticular va a depender de nuestras creencias. Nuevamente, de eso va a depender, de la emoción, más que nada de las creencias, porque de esas creencias, o sea, de lo que nosotros creamos que es importante para nuestra vida. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que sepan lo que es el sistema de activación reticular. ¿Vieron cuando quieren, por ejemplo, no sé, o un vestido o un auto, y de repente ven ese auto o ese vestido o esas botas, por decir algo banal, en todos lados? Bueno, eso es porque el sistema de activación reticular deja pasar esa información, porque nosotros estamos obsesionados con ese auto, con esas botas, con esa ropa, con ese vestido, con lo que sea. Entonces deja pasar por eso estamos como que buscamos esa información. Por eso es muy importante saber con qué uno se nutre. Y no hablo solamente de alimentos, hablo de qué música escuchamos, de qué noticia leemos, de qué nos informamos, de qué personas nos rodeamos. Pues si nosotros estamos en un ambiente donde, por ejemplo, prendemos las noticias y todo el tiempo es robo, violencia, enojo, vamos, no sé, vamos a la radio y escuchamos lo mismo, vemos series que son totalmente de acción, estamos cargados con eso, y esa es la información que le damos a nuestro cerebro. Entonces, es importante también saber con qué uno se nutre, con qué personas uno se contacta, cuál es Pero esa información la tenemos de chicos. Sí, no, la puedes reeducar. Yo, por ejemplo, cuando empecé a dar la importancia a esto del sistema de activación reticular y ver con qué me quiero nutrir, por ejemplo, dejé de mirar el noticiero.
Sí, ya sé, me van a decir, ¿cómo puedo hacer? Bueno, yo siempre siento que si la noticia es importante, me va a llegar. De alguna forma u otra me va a llegar. Yo me voy a mantener informada. Pero no me nutro, por ejemplo, la radio. Cuando voy a trabajar, yo voy a trabajar con mi marido. Bueno, yo ando con los auriculares todo el tiempo. Me pongo, mientras que él maneja y pone la radio y se entera, yo me pongo una meditación y medito dentro del auto. O me pongo audios subliminales. Pero elijo con qué nutrirme. Elijo qué información darle al cerebro, porque si no me cargo de toda esa información y todas esas cosas que es muy pesada y no me suma, no me suma, porque también es verdad que porque me pasó también esto, cuando leía mucho de noticias de robo, no sé, de secuestros y demás, no les digo que tenía miedo de salir a la calle, pero es como que iba mucho más alerta y con una sensación de que en cualquier momento algo iba a pasarme. Y de esta forma es como que no. Ya hace bastante, como les digo, que empecé este camino y no, me siento mucho más liberada y vuelvo a repetir, si hay alguna noticia que yo me tenga que enterar, me voy a enterar. O sea, tampoco vivo en una burbuja, ¿no? Las cosas importantes me las entero, no sé, por ejemplo, el secuestro de estas 3 chicas de La Matanza, me enteré, no es que no estoy enterada. De las elecciones uno se entera, pero yo no ando todo el tiempo cargándome de información, de política, de la brecha, de la parte económica, no. Entonces, trato de mantener mi sistema de activación reticular con lo que yo le quiero dar importancia. Por ejemplo, la gratitud. Es muy importante esto de agradecer todos los días. Hay cosas que damos por sentado y no. Y no hay que darlo por sentado. No sé, agradecer la casa, agradecer que uno tenga movilidad propia, agradecer que tenga uno trabajo, porque cuando los perdemos es cuando le damos importancia a estas cosas. Entonces, como le estaba diciendo, yo estoy en esa, bien ahí. Bueno, entonces, el tema del sistema de activación reticular, ¿por qué es importante? Porque de eso va a depender cómo ¿cómo podría decir? ¿Cómo percibimos nuestra realidad? ¿Cómo percibimos y cómo interpretamos nuestra realidad? Va a depender mucho de nuestro sistema de activación reticular, porque acuérdense que es el filtro, el tamizaje que hace la mente subconsciente para pasar la información a la mente consciente, ¿sí? Recuerden que la mente subconsciente es el 95% y la mente consciente es el 5%. ¿Por qué es esto importante? Por los que le contaba. Porque nosotros vamos a proponernos, por ejemplo, una de las chicas que me escribió me dice, yo me voy a unir, por ejemplo, me escribió por privado porque quiero bajar de peso y no puedo. Me propongo y a la larga siempre termino cediendo. Bueno, ahí hay una información importante que la mente subconsciente ve peligro al bajar el hecho de situación de bajar de peso. Entonces, hay que buscar de qué me protege ese sobrepeso o qué es lo que me está tratando de decir ese sobrepeso para actualizar esa creencia y poder empezar el tratamiento o los hábitos que correspondan y que lo podamos sostener en el tiempo. Eso es más o menos la bio. ¿Qué es la bio? ¿Por qué es importante? La mente inconsciente, la mente subconsciente. En el segundo encuentro vamos a hablar de las emociones que no expresamos y que nos provocan enfermedades o nos producen síntomas. Y lo que sí quiero que te lleves es que la bio es una herramienta para sanar todas estas emociones que quedaron encapsuladas, pero que vos podés, o sea, uno, a ver cómo lo puedo decir, uno tiene uno tiene la autoridad en su vida para decidir por dónde va, o sea, uno es como el capitán del barco. Entonces es importante que vos tomes la decisión de ir a sanar estas emociones que quedaron encapsuladas con estas creencias y actualizarlas. Porque por más que yo te diga, por ejemplo, no sé, que el asma se puede ver a que vos te sentís ahogada, que el aire está
intoxicado en el lugar donde estás o donde estabas, porque acuérdense que esto se reprograma cuando uno es chiquito, y si uno no actualiza la emoción se va a volver a repetir, como les expliqué, cada X cantidad de tiempo, porque es un mecanismo de defensa para que nosotros empecemos a sanar. Pero digo, de que termines de sanar esa emoción va a depender de vos, porque yo te puedo decirte, puedo hablar, eso es lo que hablamos mucho en las sesiones de bio con mis pacientes. O sea, vamos nosotros trabajando, y es un trabajo que es un pasito a pasito. La idea es que vos tengas herramientas, pero no es algo tan automático, no es, claro, yo entendí que viene por acá y listo, ya me curé. No, porque vos tenés que pasar la emoción por el cuerpo y tenés que reactualizarla. No es tanto un trabajo de la mente consciente, sino más bien un trabajo de la mente subconsciente, donde uno empieza a entender la situación, la creencia y la emoción que quedó retenida. Y a partir de ahí empezar a actualizarla, trabajo desde esto de agradecer, desde una meditación, de ver con qué me nutro, de ver y entender a qué viene esa emoción, pero es un trabajo que va a depender 100% del paciente o del consultante. Nosotros lo que hacemos los biodecodificadores, que había otra chica acá que era biodecodificadora, es acompañar el proceso, pero no, el proceso y el protagonista es 100% el paciente. Así que los que les quiero invitar con esto a que ustedes se comprometan en este camino que empezaron hoy o con esta clase gratuita de biodecodificación en donde hablamos un poquito qué es la bio, qué son un poquito las creencias, qué es una emoción, por qué es importante las emociones, porque las emociones, acuérdense que es una respuesta que damos a una situación que puede ser real o no. Vuelvo a repetir, va mucho de la percepción de cada persona y que esa percepción va a depender de nuestro sistema de activación reticular. Miren cómo todo que di como conceptos sueltos, todo se va hilando y vamos llegando a lo importante que es esto de las creencias, las emociones, los pensamientos, ¿sí? Así que quiero saber si les quedó alguna duda, algo. Yo espero acá. Si a alguno les quedó alguna duda, alguna consulta. Después, para los que quieren participar de los premios, la idea es, me tienen que seguir, voy hablando de esto, mientras que si algunos tienen alguna duda, alguna consulta, me tienen que seguir, tienen que hacer un posteo o un reel con alguna toma de conciencia, que puede ser esto del sistema de activación reticular, de la creencia. Sí, queda grabado el vivo y mi idea, yo soy media nueva en esto de la tecnología, pero mi idea es bajar el video y subirlo a YouTube. Y lo voy a compartir por YouTube en los mails que les van a llegar. Sí. Va a quedar anclado en el Instagram seguro. Pero bueno, a lo que quería llegar es, hagan un post o un reel para participar del concurso con alguna toma de conciencia, con el hashtag CZBio, ¿sí? Y me arroban, porque la idea es con el posteo que hagan de los 3 días, que se ganen, ¿sí? El primer premio era la entrada al curso de bio propiamente dicha, una consulta de bio conmigo, el segundo premio, y el tercero un ebook de los míos. Así que participen, pero quiero que sepan que el tema da para mucho más. Hay que seguir profundizando. Me gustaría que también se lleven que si ustedes tienen, por eso lo vamos a ahondar un poquito más en el segundo encuentro, que es el miércoles a las 4:30 de la tarde, que si tienen, por ejemplo, algún síntoma que ustedes quieran sanar, ¿alguno quiere contar sin compromiso el síntoma que quieren sanar? Sí. Pero, por ejemplo, como le decía de los que me escribieron con el tema del sobrepeso. Entonces, una de las cosas que pueden hacer es detectar cuándo les agarra esa ansiedad o esas ganas de comer, o cuando
le sale la info, bueno, ya está, ¿para qué te vas a cuidar si igual no vas a bajar de peso? O el pensamiento que sea, bueno, el glaucoma, bien, bueno, ahí ya podemos ahondar el tema de, habría que verlo más en privado, porque es algo muy específico, pero por ejemplo, cuando te empezó, cuando te lo diagnosticaron, y ahí empezar a ahondar en los ciclos biológicos. Los ciclos biológicos es una herramienta que nosotros usamos los biodecodificadores, en donde vamos a buscar, el glaucoma hay que ver cuando te lo detectaron. Bien, mirá, una enfermedad autoinmune. Bueno, ahí hay que trabajar el órgano y también por qué vos te atacás. Porque vas a decir, yo no me estoy atacando. Bueno, sí, te estás atacando, porque que tu sistema inmune no te reconozca es que te estás atacando. Entonces hay que ver el tema de por qué te atacás y después en tu caso ir al órgano en cuestión. Y en cuanto al glaucoma, como les decía, por ejemplo, si el glaucoma te apareció en el 2018, estamos haciendo un ejemplo, ¿no? Ver qué pasó ahí como síntoma desencadenante y después ir por los ciclos biológicos al programante, que fue cuando empezó esa creencia. Insulina resistencia y sobrepeso. Bueno, la insulina resistencia y el sobrepeso también, ahí hay que hablar. Sobre la insulina resistencia me habla de que estás como en lucha, ¿sí? Estamos en lucha, estás como en guerra con algo. Y el sobrepeso, esto de hacerme más grande, ¿no? ¿Por qué me hago más grande? ¿Qué necesidad tengo de hacerme ver? Pero ahí hay que ahondar mucho en esas emociones. Y yo lo que le decía, es importante esto, por ejemplo, con el tema de los hábitos o el sobrepeso, como en el caso de esta consultante, ver qué pensamiento te viene para ir a la emoción. A veces vienen y a veces tenemos la emoción directamente, pero por ejemplo, miopía de los 8 años, 2001 embarazo, y ahí aparece el glaucoma. Bien. ¿Y hay algo que no querías ver? Esa es la pregunta que te haría a los 8 años. ¿Había algo que vos no querías ver a los 8, a los 4, que mejor no ver? Ahí empezá a ahondar y a preguntarte y escribí. Escriban mucho, porque la escritura es un mecanismo que podemos utilizar a veces para entender y ver qué pasó. Acá no la tengo en el curso, en la semana gratuita, pero por ejemplo en el curso de bio que después viene después de esto, que son 7 semanas, hay una hipnosis de sanación regresiva, en donde vamos a ir, que puede ser consciente o inconsciente, puede ser que vos hagas la meditación y descubras cuál es el hecho que te programó, o puede ser que no, pero no importa, porque lo importante acá es vivir la emoción, ¿sí? Eso es algo muy importante. Nosotros vamos a tener lo que hablaba antes, la toma de conocimiento, que es, sí, saber esto, ¿no? Que, por ejemplo, no es tu caso, pero, por ejemplo, yo no quería ver que mis padres se llevaban mal y se estaban separando, ¿sí? Por ejemplo. Eso es tomarlo desde algún lugar muy frío, muy lejano, ¿sí? Y eso se llama memoria explícita, y la memoria de emociones, sí, yo me sentía triste. No lo paso por el cuerpo. La memoria implícita es cuando lo paso por el cuerpo, ¿sí? Y siento la emoción, no sé, me siento triste y me pongo a llorar. Y muchas veces pasa, y me ha pasado con consultantes, que no recuerdan el hecho, pero sí la emoción. Y se ponen o con mucha bronca, con ira, con enojo, o con tristeza, o con ansiedad, pero porque se acuerdan de la emoción, capaz que no del hecho, pero sí de la emoción. Lo digo por esto de que no tengo memoria de algo específico. No importa, pero capaz que sí podés llegar a la emoción, que eso es lo importante, ¿no? Yo lo que busco no es que te acuerdes, si en el 2000, no sé, o en el 94 a las 3 de la tarde me pasó esto. No, no es lo que busco. Nosotros con la biodecodificación lo que buscamos es la emoción. Entonces, con esa, por ejemplo, esa hipnosis que está en el curso,
a veces recuerdan el hecho, pero a mí mucho eso no me importa. Me importa que recuerdes la emoción. Porque cuando vos recordás la emoción, recordás lo que sentiste y con eso lo podemos actualizar. Y podemos actualizar qué creencia tenés. ¿Sí? A veces es una creencia que si yo no veo algo, mejor, porque si no lo veo no sucede o no pasó. ¿Sí? Entonces, eso es lo lindo de la bio, porque ustedes no saben las cosas que uno descubre con la biodecodificación, con pacientes, pacientes que han tenido, por ejemplo, sí, bueno, vos me dijiste que la autoinmune era hereditaria, ¿no? Como que venían varios familiares con la autoinmune. Bueno, habría que buscar en el clan a ver por qué. ¿Mm? Por ejemplo, la celiaquía está relacionada al rechazo entre comillas, el rechazo del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es el que trae el pan a la casa. Entonces, cuando uno rechaza el pan, que es lo que sería el celíaco, a grosso modo, desde la bio, uno está rechazando. Entonces, a veces, yo a mi papá, por ejemplo, me puede decir un paciente, ¿no? Yo a mi papá lo amo, me llevo re bien, pero esto viene de abuelos o de algún ancestro en donde el padre, por ejemplo, o trabajaba mucho, o no estaba, o hizo un abandono de la familia. Entonces, como recurso y como mecanismo de protección, se empezó a eliminar el hombre, y el rechazo. Y ahí viene la celiaquía. Vuelvo a repetir lo que siempre decía igual mi mentora, que es la doctora Nadia Giraudo, de Cuerpo, Mente y Alma, que yo estudié con ella, que es muy importante esto también de usar la lógica biológica. La lógica biológica es ver bien, por ejemplo, quiero usar algún ejemplo, a ver si con la celiaquía me sale un ejemplo. Puede ser que rechace el padre o como en realidad un elemento, puede ser, por ejemplo, que el padre lo rechazo. Y generalmente uno cuando va al manual que es como un diccionario así, donde están todas las patologías, hablan de rechazo al padre, porque o hubo un abandono. Ah, mira, vos comenzaste a estudiar con nadie y no pudiste terminar. Bueno, a mí me gustó mucho, bueno, tiene varios ella, yo hice ¿Se puede sanar? Sí, a ver, yo nunca, yo como médica, yo biodecodificando, no enfermedades, y creo que la doctora Giraudo tampoco tuvo una cura, una remisión 100%. Sí me ha pasado a pacientes que, por ejemplo, la insulina resistencia la mejoraron, y el tema de la hipertensión también, incluso bajamos medicación. Con medicación lo hemos mejorado, pero no medicación, digamos, la de la medicina alopática, sino más bien de la medicina ortomolecular. Y hemos mejorado un montón, sí. Hipertensión te puedo decir que, no sé si curado, pero sí, recontra. ¡Ay, la próxima semana nace tú! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, ven, yo por ejemplo, a mí me costó mucho quedar embarazada, y bueno, yo tuve varios problemitas. Tuve, por ejemplo, el melanoma con el cual empecé, después me costó mucho quedar embarazada. Y bueno, todas esas cositas que me iban pasando, lo fui biodecodificando. E incluso sí, por ejemplo, yo tuve una neutropenia muy severa, como me estaban buscando, y pude sanar la neutropenia y después eso sí lo revertí. Pero bueno, trabajé mucho en mí y en 3 semanas la pude revertir en un nuevo laboratorio. Que la hematóloga me decía, ¿pero qué hiciste? Bueno, no, me indagué. Pero yo creo que va mucho, es un proceso. Yo creo que, no sé si alguno sigue al doctor Dispensa, Joe Dispensa,
él habla mucho de esto de la autosanación, que nosotros tenemos el poder. Yo creo que también tenemos el poder de autosanación, lo que pasa es que creo que es un proceso y hay que ser muy constante en el camino de autosanación. Hay que tener como una mente mucho más abierta porque hay que trabajar mucho en el subconsciente. Pero no es imposible. Hay que estar abierta. Eso es un camino de ida. Es un camino de ida. El que empezó, es muy raro que vuelva para atrás. Es muy raro que vuelva para atrás. Porque uno empieza a trabajar en uno, en sus creencias, en sus emociones, en tratar de no repetir patrones, en mejorar patrones, ¿sí? Hacer las meditaciones, agradecer. Tómense el trabajo de agradecer todos los días. Todos los días. Lo digo por experiencia porque me pasó. Y a medida que uno va agradeciendo por lo que tiene, vas abriendo y vas activando el sistema de activación reticular en donde se van apareciendo nuevas oportunidades. Y en realidad las oportunidades siempre estuvieron ahí. Lo que pasa es que no los veíamos porque no estábamos concentradas en esto de abrir el campo. Abrir la mirada, abrir la mirada consciente. Así que no sé si alguno tiene alguna duda. Somos 6, somos poquitas. Yo creo que muchas las van a ver después diferido. En Argentina, que es donde se unió mayor cantidad de gente, a esta hora los mato, porque están trabajando. Pero bueno, como estaban, yo empecé a meditar, muy bien. Pero como estaban en España también, gente anotada, lo quise hacer en este horario para que todos lo pudieran ver, el que pudiera estar en vivo. Yo también sigo al doctor Dispensa y también creo que tenemos el poder de sanar. De hecho, el doctor... Claro, y no se operó. Él tuvo un accidente. El que no conoce la historia de Joe Dispensa estaba haciendo como un Ironman, vendría a ser, porque era una parte de nadar, una parte de correr, una parte de bicicleta. Y cuando estaba en la bicicleta va a doblar y lo choca, y ahí falló un poco el tema de seguridad de la carrera. Lo choca una camioneta. Se fracturan no sé cuántas vértebras dorsales con compresión medular y le dicen que hay que operar. De hecho, yo siendo traumatóloga hubiera dicho lo mismo, Hay que operar por la inestabilidad de la médula y hay que estabilizar los cuerpos vertebrales, así que sí, yo hubiera dicho lo mismo. Va a varios médicos y él en una dice, no, yo no me voy a operar, creo en el poder de mi mente, y estuvo, no sé si 6 meses o 2 años, no sé, pero sí sé que estuvo un tiempo largo postrado, donde lo único que hacía era meditar y proyectarse sano. Y a partir de ahí empieza a sanar y de hecho los médicos no pueden creer cómo sanó, no quedó con ninguna secuela. Y él sí tiene documentados, el que no lo conoce, en los libros de él él tiene documentado cómo el poder del cerebro, sobre todo de la mente subconsciente, como decíamos recién, que era el 95%, empieza a trabajar y puede sanar. Y él tiene reportados, sí, en sus congresos o en sus, porque él hace semanas en donde uno va, en sus programas, en donde gente se ha curado hasta de cáncer, ¿sí? Y hay, eso sí, hay estudios en medicina, incluso que el poder del placebo, ¿no? Como uno cree con la mente que tomando otra pastillita me voy a curar y pasa eso, toma la pastillita y uno se cura. Es muy, muy impresionante el poder de la mente. Incluso el estrés. Yo no sé si ustedes saben, pero hay historias de gente que vivió el Holocausto que por el miedo, el terror, la angustia, eso generó una impronta en su genoma y son gente que tiene mayor riesgo a ansiedades, a crisis de pánico y demás, pero porque está alterado el genoma. Y eso es la epigenética, gente. Cuando a mí los genes son una base, pero en realidad la epigenética es el que condiciona todo. Por eso es muy importante lo que hablábamos recién, nuestra personalidad, cómo nos nutrimos, con quién nos relacionamos, nuestros hábitos, ¿sí?
esto de tener la costumbre de agradecer, el costumbre de fijarse qué escucho, qué pasa en mi alrededor, ¿no? De con qué uno se nutre, porque en realidad no es solamente la nutrición y la alimentación, es todo lo que nos rodea. Pasa que uno a veces mucho, bueno, sí, es verdad, pero en cuanto a eso, en realidad nunca uno fracasa. Lo que pasa es que uno deja de insistir y se lo lleva puesto la 3D. La 3D es esto, la realidad que uno toca. Pero en realidad esto es una parte, o sea, bueno, yo soy metafísica, chicos, entonces voy a hablar un poco mucho de la metafísica. Esto es una ficción, estamos en una película, ¿sí? Entonces, tratar de que no nos coma la ficción. Yo sé que suena medio loco, medio esotérico esto, ¿eh? Pero fracasamos por no persistir. Y aparte, a ver, ¿qué es lo que tenemos que ganar? Porque, a ver, yo por ejemplo, tal vez, no sé si, a ver cómo puedo ponerlo, no sé si gané algo, pero yo me siento, soy más consecuente con lo que yo soy, con lo que yo quiero hacer. O sea, yo soy feliz así, o sea, capaz que no sé si, no sé, pero os digo, yo al no nutrirme de noticias que me hacen mal, que me estresan, que me angustian, vivo una vida mucho más tranquila, puedo ser más yo, puedo interactuar con mis seres queridos de otra forma y ya ahí con eso gané, ya con eso gané. Ya al no estar estresada, no sé, o con miedo por salir a la calle, porque veo, no sé, robos, secuestros, como decía antes, violencia, muertes, eh, es como que puedo, puedo salir a la calle con otra mentalidad. Y tampoco, ojo, también esto es importante, no le inculco el miedo a mis hijos, porque cuántas veces uno, sin darse cuenta, por protegerlos, le inculca miedo. Ojo cuando salís a la calle, no sé, por esta zona no vayas, y quieras o no, yo sé que uno lo hace con fines de protección y de madre y demás, pero también estamos inculcándole miedo a nuestros hijos. Entonces, nada, yo siento que gano. O sea, algunos me dicen que vivo en Disney, pero bueno, elijo vivir en Disney. Y es lo que pasa. Eh, Así que bueno, ya casi nos quedan 10 minutos y termina este vivo. Pero bueno, si tienen alguna duda, algo que me quieran contar, que me quieran compartir, acuérdense, porfa, para participar para la semana gratuita, la semana para el curso, que son 7 semanas. Yo también elijo vivir en Disney. Qué bueno, no soy la única. Acuérdense de esto, de la toma de conciencia, de subir un reel, un posteo, hashtag #CZBio y arrobarme. Y el sábado voy a elegir con mis secretarias los posteos y van a haber 3 premios, como ya les dije. Uno, participar de la semana, que van a ser 7 semanas, pero yo creo que depende de la cantidad que se anoten en el curso, va a haber algunos bonus. Por ejemplo, una chica que va a hablar sobre flores de Bach, otra chica que va a hablar de meditaciones. Bueno, la idea mía es hacerlo bastante lindo porque, bueno, a mí me gusta dar todo y más. Entonces, pero bueno, tenemos que hacer una cantidad que valga la pena porque si no, no me da cosa pedirles. Bueno, pero bueno, ya los tengo medio apalabrados, así que tal vez si somos poquitas igual en el curso, tal vez también se enganchan. Pero bueno, la idea es, los premios como les dije, la semana es esta, el curso de bio, que son 7 semanas, segundo premio, una consulta conmigo de biocodificación y el tercer premio, un ebook. Así que, bueno, ¿alguna duda, alguna consulta antes de terminar? Bueno, el miércoles es a las 4:30, ¿sí? Y el miércoles sí, vamos a ahondar un poquito más de
qué emoción está relacionada con un órgano o con otro, ¿sí? Bueno, ¿no hay más dudas? Chan, chan, chan. Son los últimos 8 minutos, gente, ¿eh? Últimos 8 minutos. Sí, pasó rapidísimo. El miércoles voy a hablar de también un poquito de las creencias y cómo estas impactan en nuestro cerebro y cómo generan la enfermedad. Si bien yo ahora hablé un poquito, la idea es hacerlo más prolijito. Y bueno, y después ver el tema de cada órgano. ¿Qué preparamos para el miércoles nosotras? Si quieren, mándenme, pero porque acá se me va a perder, mándenme cada una por privado la patología o el síntoma que tenga y yo les voy a ir haciendo como algo rápido. No puedo andar como en una consulta propiamente dicha. Acuérdense que yo les dije que una consulta en un 1 a 1 a veces tardo hora y media, hora y media. Y a veces más, depende el consultante porque como yo no los dejo hablar, no es que estoy todo el día con el reloj, mira, se te va el tiempo, no, los dejo hablar y hay personas que hablan más y hay personas que hablan menos. Pero, ¿cuál es el valor de la consulta? Depende, porque depende, tengo de bio con ortomolecular, eso háblenlo con Luz, Luz es mi secretaria. Pero hay varios valores y yo la verdad que como que la parte económica ni la manejo. Pero háblenlo con Luz y Luz les dice, pero pónganme sí los síntomas o la patología, mándenmelo por mensajito privado o incluso por el WhatsApp, que si no lo tienen en cada posteo abajo está el teléfono que es de Luz y Luz toma todo y yo se los voy a ir preparando para el miércoles, pero es un pantallazo, porque como les decía, cada consulta es hora y media, a veces hasta 2. Parkinson, por ejemplo, Parkinson es una enfermedad, Alzheimer, que tienen una emocionalidad. Uno cree que no porque son enfermedades neurodegenerativas. Entonces, lo mágico, por ejemplo, de esas enfermedades es que uno lo ahonda desde la bio y después va trabajando también con la parte ortomolecular. Pero también es importante esto, lo que voy a decir, que el paciente esté receptivo, porque hay muchos pacientes que a veces vienen a la consulta y me dicen, no sé si yo quiero ser solamente ortomolecular porque no estoy preparado para afrontar las emociones y es totalmente respetable, ¿sí? Así que nada, eso, vamos a ahondar un poco de las creencias. Mal de Addison. Bueno, vayan, yo me voy a olvidar porque tengo... Así que manden todo esto, ya sea por mensaje privado de acá de Instagram o a Luz, al WhatsApp, o también me lo pueden poner como comentarios. Entonces yo voy a ahondar, vamos a hacer así, para que no se me vaya toda la clase, porque también quiero hablar de las patologías y cómo actúan y los órganos y demás, y con qué está relacionado cada órgano, por ejemplo el hígado, el estómago, bueno, todo eso, el pulmón, los huesos. Voy a hacer un pantallazo, pero bueno, como ustedes están acá y les interesa eso, vamos a ahondar así, o vamos a hacer un pantallazo, mejor dicho, de cada una de esas patologías que ustedes dijeron. Pero vamos a hacer 10. Así que las primeras 10 que me lleguen, lo hacemos, ¿sí? Bueno, chicas y chicos, porque vi también conectados hombres. Importante, porque me escribieron 2 pacientes hombres míos. Me dijeron, Cecilia, el curso de bio es solamente para mujeres. No. El curso de bio es también para hombres. De hecho, las meditaciones están hechas, no en neutro hablado con E, pero sí como bienvenido, bienvenida. O sea, para los ambos géneros. Así que, bueno, creo que no me queda más nada. Cualquier duda me la hacen llegar y si no quedamos con esto, ¿sí? Y el que lo ve grabado, no se preocupe que va a quedar acá anclado en el Instagram, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Gracias a ustedes, no, gracias a ustedes porque sin ustedes yo no estaría acá, así que
La información del curso de bio, yo todavía no la saqué, pero porque quiero terminar la semana, pero bueno, son 7 semanas. Va a haber una página, creo que empieza... La idea del curso es, los lunes ya está grabado con un workbook, con meditaciones, con trabajos. Y en los jueves, eso sí, todos los jueves va a haber un Zoom donde nos unimos y ahí planteamos dudas y ahondamos. Más un canal de Telegram, un canal de Telegram para las dudas y que estemos conectadas 24/7. Sería todo eso. Pero la página todavía no la hice porque, bueno, me aboqué primero a esto, que era la semana gratuita. Pero bueno, nada. Bueno, gracias a ustedes, gracias por estar. Bueno, y espero poder bajar el video. Esta es la parte más difícil, gente. Cerrar el video y poder bajarlo para subirlo a YouTube. Así lo puedo compartir por otros canales para los que no tienen Instagram. Así que bueno, ¿tienen alguna otra duda? Si no, dejamos acá. No, ya estamos. Bueno, chiquis, beso grande. Vas a poder, sí, vamos, fuerza. Voy a poder. Yo voy a hacer todo lo que está en mí, voy a hacer paso por pasito. Así lo podemos bajar y lo podemos poner en YouTube. Y cualquier duda me la consulta por privado. O sea, ustedes saben que a mí me gusta dar todo y más, así que yo apago las cámaras, pero si les quedan dudas, me las mandan y yo prometo responder en algún momento u otro. Y acuérdense, las primeras 10 patologías las menciono el miércoles pasado mañana en el próximo encuentro. ¿Sí? Bueno, un beso a todas y nos vemos. Hasta el miércoles.